Vamos a ver cómo hacer la transformación de un gráfico. Entonces, ya sea que tengamos la expresión analítica o el gráfico, nos vamos a llevar por estas reglas que son bien sencillas. Si lo que tenemos es la función menos un número, entonces el gráfico se va a mover ese número de lugares hacia abajo. Si en vez de que sea menos es más, a correr c lugares hacia arriba. Y si está dentro del paréntesis, o sea que no es que se le agrega a la función, sino que se le agrega a la x, el menos hace que se mueva a la derecha y el más hace que se mueva a la izquierda. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver cómo transformar esta función. La tenemos en el gráfico, representada con esta recta verde, y además tenemos la expresión analítica que es f de x igual x más 3. Sabemos que tiene ordenada en el origen 3 y raíz menos 3. Ahora queremos graficar f de x más 2. Como es la función f de x que se le agregan 2, en realidad lo que va a cambiar es la ordenada en el origen, porque solo afecta al término independiente. Entonces, una forma de resolver esto es hacer lo que hizo GeoGebra acá abajo, de volver a escribir la función f de x más 3, más 2, y te quedaría la función x más 5. Habría que volver a hallar dos puntos de ella para poder trazarlo. Otra forma es usar las transformaciones y saber que si lo que estoy haciendo es agregarle un más 2 al final, entonces la función se va a mover dos lugares hacia arriba en el gráfico. O sea, que si acá la ordenada en el origen era 3, la nueva ordenada en el origen va a ser 5. Y luego es una recta paralela por ese punto. Si yo grafico acá g de x, que era f de x más 2, Era la que habíamos hecho y ahora quedó ahí. vamos a ver otro ejemplo, que es el ejemplo en el que tengo la función p de x, f de x menos 1. Entonces, de vuelta, puedo volver a escribir f de x y hacer x más 3 menos 1 y me queda x más 2, o puedo simplemente usar las transformaciones. Menos 1 me está diciendo que se desplaza un lugar hacia abajo, o sea que si cortaba en 3 a las ordenadas, ahora va a cortar en 2. Y luego tengo que trazar una recta que sea paralela a la que ya tenía por ese punto, y esa va a ser la nueva función. P de x igual f de x menos 1. Supongamos un caso donde lo que tengamos representado o la función que tengamos no sea una recta, sea por ejemplo una parábola. Si tenemos f de x más, supongamos que es 3, ese más lo que me está diciendo es que la función se va a mover 3 lugares hacia arriba. Tomo un punto, el que me quede cómodo. La ordenada en el origen es un punto cómodo porque es el término independiente, salta a la vista y seguramente ya lo hallamos para hacer la gráfica. Pero también podría ser, por ejemplo, el vértice o un punto cualquiera. La cuestión es que tiene que ser un punto que a mí me guíe por dónde va a pasar la nueva función y después la función tiene que mantener exactamente la misma forma. Es como que yo la levantara y la volviera a apoyar unos lugares más arriba. Lo mismo sería si fuese más abajo. Ahora vamos a ver un caso donde el gráfico en realidad se va a trasladar, pero en vez de que sea para arriba o para abajo, va a ser para la izquierda o para la derecha. Esto lo vamos a ver porque lo que nos van a pedir va a ser, por ejemplo, f de x más 1. ¿Cómo nos damos cuenta que es a la izquierda o a la derecha? Porque el más 1 está dentro de la variable, o sea que acá no va a cambiar solo el término independiente. Donde haya variable también va a cambiar. Entonces nos afecta la raíz. ¿Cómo se va a mover? Si tenemos que dice más 1, se va a mover un lugar hacia la izquierda. O sea que si antes cortaba en 1 al eje X, tenía raíz 1, ahora va a tener raíz 0. Y además va a ser paralela, porque la función solamente se está trasladando. Entonces esa sería la función g de x igual f de x más 1. Si en vez de que sea más 1 tuviésemos menos 3, por ejemplo, sería f de x menos 3. Fíjense cómo sustituye GeoGebra. Ya no es que estoy sustituyendo solamente en el término independiente. En donde hay una variable, en vez de escribir x, tengo que escribir x menos 3. Y acá lo que me está diciendo es que la gráfica se va a mover 3 lugares hacia la derecha. O sea que si la raíz era 1, ahora la raíz va a ser 4. Y de nuevo, va a ser una recta paralela a la que ya tenía. Y esta va a ser la gráfica de p de x, que es f de x menos 3. Vamos a ver ahora un caso donde no sea una función lineal. Supongamos que tenemos la función f de x menos x cuadrado más 2x y nos piden graficar g de x igual f de x más 2. Si lo hiciera sustituyendo analíticamente, lo que debería hacer sería, en cada lugar donde en f de x había una x, debería escribir x más 2. Por la que la función sería menos x más 2 al cuadrado más 2 por x más 2. Ahí tendría que hacer, bueno, cuadrado binomio, distributiva y después reducir y ordenar para poder aplicar báscara, hallar las raíces y el vértice. Por eso es que esta forma es conveniente. En vez de hacer todo eso, solo me fijo que dice x más 2. O sea,
que voy a correr hacia la izquierda 2 lugares f de x. F de x es la violeta, entonces g de x es la gris. La violeta tenía raíces 0,2, esta va a tener raíces -2, 0. Si en lugar de decirme f de x más 2 me hubiesen dicho, por ejemplo, f de x menos 4, analíticamente tendría que hacer lo mismo, escribir en cada lugar donde hay una x un x menos 4, y ahí hacer un montón de cuentas, y si no, simplemente tomar que es x menos 4. O sea que tengo que correr 4 lugares a la derecha la gráfica que tenía. Lo puedo hacer con las raíces porque son fáciles, porque ya las tengo, lo puedo hacer con el vértice, lo puedo hacer con cualquier punto que yo quiera. Lo que voy a hacer es ese punto tomarlo como referencia y luego trazar un gráfico que sea igual al que tenía graficado, pero en otro lugar. Vamos a ver dos transformaciones más que son menos f de x y f de menos x. La primera, menos f de x, se va a lograr simetrizando el gráfico que ya tenemos respecto al eje horizontal, o sea, al eje x. Y la segunda, f de menos x, se va a lograr simetrizando el gráfico respecto al eje vertical, o sea, al eje y. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos la función menos 2x más 3, que está representada en esta recta roja que corta al eje x en 3 medios y al eje y en 3. Entonces, nos piden graficar g de x, que es menos f de x. De vuelta, tengo la opción analítica, que es válida, que sería sustituir donde dice f de x por la función, si es que la conozco. También puede pasar que no conozca la función y que solo me den el gráfico y me pidan que grafique, y ahí sí o sí tengo que usar esta teoría de la transformación de gráficos. Si tengo la expresión analítica, siempre tengo la opción de sustituir el f de x por los valores, operar y que me quede como una nueva función, y bueno, y ahí calcular, ordenar en el origen, raíces, lo que tenga que calcular para graficar. Y si no, lo que puedo hacer es aplicar las cestas de transformación. Entonces, cuando me piden menos f de x, lo que me están diciendo es que el gráfico se simetriza respecto al eje horizontal, es decir, respecto al eje OX. ¿Qué quiere decir que se simetrice? Que se simetrice quiere decir como si yo pusiera parado un espejo acá en el eje OX. Entonces, ¿qué es lo que voy a ver? Voy a hacer una figura a lápiz, no sé cómo me va a quedar, pero lo que voy a ver sería como algo así. O sea, si yo lo pongo acá, esto va a venir para acá y esto que estaba acá va a venir para acá. Y ese va a ser el gráfico, bien graficado, que sería así. La raíz va a ser la misma, a diferencia de los casos anteriores donde cambiaba la raíz, pero va a cambiar la dirección. Ahora vamos a ver el caso en que sea h de x igual f menos x. El espejo lo voy a poner en el eje Y. Si yo lo pongo acá paradito, entonces lo que voy a ver es esto así, para acá. Y si lo pongo de este lado, mirando de este lado, voy a mirar eso. Y ese es el simétrico, o sea, bien hecho sería este. Y va a mantener la ordenada en el origen. Es mucho más fácil que estar haciendo cuentas. Vamos a ver cómo sería con una función que no sea de primer grado, por ejemplo, una de segundo grado. Tenemos la función x cuadrado más 2x más 3. Entonces, f de menos x, que es la simetría respecto del eje vertical o y, va a ser esta misma función, pero para el otro lado. Si la hiciera a mano, sería así, ¿no? Tendría que ir de acá para allá y luego es ahí. Entonces lo que hice fue simetrizarla respecto del eje x. Capaz que puede ser útil para que no se confunda con que la estoy moviendo, tomar en cuenta que Esta parte es la simétrica de esta y esta parte de acá es la simétrica de la otra parte, ¿tá? cómo quedaría si fuese que me estaban pidiendo menos f de x respecto del eje y. O sea que pongo el espejo acá. Este punto va a estar igual distancia, pero para el otro lado, y después la figura va a ser la misma, pero acá abajo. Eso quedaría algo así. Y es más fácil que estar haciendo todas las operaciones de nuevo, y además me habilita a representar, por ejemplo, la función menos f de x sin tener la expresión analítica de la función.